hablarles de la misión de la iglesia ID. La misión de la iglesia ID. Pero también es tu misión porque tú eres un hijo de Dios. Así que esto aplica a cualquiera, ¿verdad? Pero especialmente el pastor y yo hablamos y orábamos cuando comenzamos la iglesia, que el Señor nos habló de 3 puntos importantes. Voy a comenzar primeramente diciéndoles lo que significa la palabra misión. La palabra misión significa poder o facultad que se le da a alguien de ir a desempeñar algún cometido. O sea, que Dios nos da a nosotros un poder, nos da una facultad para que nosotros cumplamos un cometido. Eso es misión. Y cada uno de ustedes y cada uno de los que estamos aquí, incluso los que están en Facebook, incluso aquellos que todavía no conocen al Señor, pero Dios cuando los crea, cada uno de ustedes los creó con un destino, con un propósito. No es que estamos aquí por casualidad, no es que explotó algo en el cielo y salimos nosotros. ¿Usted cree eso? No, ¿cómo tan lindo nosotros vamos a salir de una explosión? De una explosión sale caos, ¿verdad? Nos salen criaturas con un sistema interno tan increíble, mejor que las computadoras más avanzadas, porque así somos cada uno de nosotros. Dios nos creó con una misión. ¿Amén? Amén. Bueno, y nuestra primera misión es adorar a Dios. Amén. Hechos capítulo 16, del 16 al 40, cuenta la historia de una joven esclava que tenía un espíritu inmundo. La joven iba atrás de Pablo y de Silas y dando voces y adivinando que ellos eran hombres de Dios. Pero Pablo la mira y ora para que la joven quede libre y la mujer quedó libre inmediatamente. Quiero que leamos a partir del verso 22 qué es lo que sucede. Resulta que esta era una joven esclava. Por lo tanto, los amos de esta señora, de esta jovencita, cuando ven que la mujer se le fue el espíritu inmundo, se enojan mucho. ¿Por qué se enojan? Se enojan porque ellos vendían, digamos, las adivinaciones que ella hacía, ¿verdad? Se enoja porque se les había acabado el business. Versículo 22 dice, de Hechos 16, y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Silas y contra Pablo, por lo que estaba pasando, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, diga conmigo mucho. Mucho. Mucho, no poco. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, el carcelero, los metió en el calabozo más adentro. No en cualquier calabozo, no en cualquier calabozo. Los mete en el calabozo de alta seguridad. Ustedes saben que en las prisiones están las cárceles comunes y hay calabozos de alta seguridad. Y lo dice el versículo anterior, porque tenían miedo que se escapasen. Y los ponen en la cárcel de alta seguridad con un cepo, con eso que le ponen en los pies para que no se pueda mover. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 25. Hechos capítulo 16, Reina Valera. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaron himnos a Dios. Aleluya. Y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Punto número 1. Dios te ha creado para que tú le adores.
Muchas veces pensamos, ay, voy a skip, ¿no? Mejor llego para la prédica, ¿verdad? Total, las canciones no son tan importantes. Pero no son canciones. Canciones son los que los chicos cantan en la escuela, lo que uno escucha afuera. Estas no son canciones. Estas son adoraciones. Por eso es tan importante que tú llegues a la adoración. Es tan importante que tú te conectes con Dios y lo adores. Quiero que nos pongamos a pensar en 3 puntos importantes en estos versículos. Punto número 1, Pablo y Silas fueron azotados ¿cómo? ¿Poco o mucho? Mucho. Fueron azotados muchos. Y fueron azotados con varas de madera. En otras versiones dice bien claro que son varas de madera. Ahí dice varas. Fueron azotados mucho. Imagínense que le dan una vara de madera y agarran a un hombre y le empiezan a dar, no 1, no 2, no 3, ni 4, ni 5, mucho. Su cuerpo habrá estado con moretones. Su cuerpo habrá estado con dolor en todo el cuerpo, tal vez con sangre. ¿Por qué? Porque los azotaron mucho. De ahí los meten en la cárcel, no en cualquier cárcel, los ponen en el lugar más seguro, en un lugar oscuro, en un lugar frío, en un lugar de alta seguridad. Los ponen en la peor cárcel que había, la cárcel para los grandes criminales, porque tenían miedo que se escapen. No terminamos ahí, le ponen cepos en ese cuerpo que ya estaba dolido, que ya estaba golpeado, que ya lo habían azotado mucho. Le ponen esos cepos para que ellos no puedan moverse. Y bajo todo ese dolor y bajo toda esa incomodidad, ellos levantan una adoración a Dios. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Señor. El pastor habló el miércoles de la incomodidad. Y hoy fue incómodo, ¿no? Tuvimos que bajar del cerro de allá, una cosa rara, porque estaba todo cerrado, todos los caminos. Otros pudieron entrar por acá. Algunos ni llegaron. Algunos dijeron que habían llegado y como no los dejaron ir, se volvieron. O sea, de que estamos en un momento donde Dios nos está probando, pero no nos está probando como está probando a Pablo y a Silas. Nos está probando así de chiquitito. Así que Dios nos está probando un poquitito. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer lo que hicieron Pablo y Silas? Vamos a adorar a Dios y decir, Señor, mi misión es adorarte, mi propósito es adorarte. O vamos a tomar la ruta que muchos toman, pero Dios, si te estoy sirviendo y me azotan, estoy predicando el Evangelio y me ponen preso, y me pasan todas estas cosas malas. ¿Cómo vas a reaccionar tú? ¿Eres como Pablo y Silas? ¿O eres una persona que decide no adorar a Dios? Yo te animo en esta mañana que tengamos el espíritu que tuvo Pablo y Silas. Momentos difíciles, momentos de dolor, momentos donde sentimos que se nos viene el mundo abajo, pero decidimos cumplir con nuestro propósito y adorar a Dios. Amén. Amén. El versículo Salmo 63 del 3 al 4 dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. En tu nombre. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque su misericordia es mejor que la propia vida. Por eso adoramos a Dios y alzamos nuestras manos al Señor. ¿Por qué adoramos
adoramos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él es Dios, porque Él es misericordioso, porque nosotros podríamos estar muertos o perdidos o quién sabe dónde, y Dios nos convoca a su casa para adorarle. Así que te animo, te invito en esta mañana que adores, que llegues a la casa de Dios, porque hoy la casa de Dios es donde tú y yo estamos. Amén. Donde nosotros nos juntamos, esa es la casa de Dios. Amén. Donde la congregación se junta es la casa de Dios. Salmo 22, 25 dice: de ti será mi alabanza, en la gran congregación mis votos pagaré delante de los que te temen. En la congregación de los santos es donde Dios quiere que le adoremos. No solamente en privado, por supuesto, primeramente en nuestra vida privada, pero cuando estamos en la congregación, todos juntos. Dice el salmista, Salmo 22, 25, cuando estoy en medio de la congregación, cuando estoy en medio de mis hermanos, voy a adorar a Dios. Y no solamente eso, sino que porque ellos temen a Dios, voy a cumplir mis votos. Lo que le prometí a Dios, lo voy a cumplir. Pero no en presencia de cualquier persona, en presencia de los que son temerosos de Dios. Punto número 1, entonces, nuestra misión es adorar a Dios. Punto número 2 es rescatar al perdido. Pastor, si por favor me puedes ayudar aquí. Rescatar al perdido. Yo siempre hago esto. Punto número 1 es adorar a Dios con mis manos hacia arriba. Punto número 2 es a través de la palabra que Dios nos ha dado, a través de la predicación del Evangelio, rescatar a los de afuera. Entonces con mis manos viro hacia el que está afuera. Hechos, seguimos en la misma historia, Hechos 16, pero ahora el versículo 27 dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de las cárceles, recuerdan que hubo un terremoto y se abrieron las puertas, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando el carcelero se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos de la cárcel, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando tú adoras, de verdad, tú adoras en medio de las pruebas y de los problemas, tú vas a tener un poder para rescatar con el mensaje a los que están afuera. Entonces, ¿cuántos reciben este versículo? Ellos dijeron, reciban este versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren que sus casas sean salvos? ¡Aleluya! Cuando me convertí, yo leí este versículo y lo decía, y mi familia cada vez más lejos y más enojados conmigo porque me había convertido y no me querían porque me había convertido, pero yo clamaba en oración diciendo: yo te adoro, Señor, yo creo en ti, tú vas a tocar mi casa. Y finalmente vinieron al Señor y ahora son siervos y siervas de Dios, todos están predicando, en líderes. Mis dos hermanas son líderes, bueno, Mina está en la escuela de liderazgo, Susana es líder hace muchos años, mi hermano predica, yo predico. Vemos la gloria de Dios que llega, bendito Dios. Versículo 32. Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el ejercicio del rescate. Cuando tú hablas de Jesús, estás
misión que Dios te ha dado. Estás cumpliendo el propósito por el cual has sido creado, para tener comunión con Dios a través de la adoración y para afuera dar ese mensaje. Y tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Aleluya! Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Me gusta porque esta gente en Hechos se les predicaba, creían y ellos mismos ya querían bautizarse. Ellos tenían la decisión, no estaban, espérenme, voy a ver si el año que viene, pastor, dentro de 6 meses, déjeme que lo piense. No, ellos tomaban la decisión porque decían, quiero seguir a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Amén. Y Pablo les hablaba del Señor y le decía, Jesús se bautizó para demostrar que su vida antigua había quedado en el agua y cuando volvía ya tenía una vida nueva. Dios quiere que cumplamos esa misión, la misión de darles a otros la palabra. Dice 2 Corintios 5, 18 y 19 que nosotros tenemos un ministerio de reconciliar a la gente con Dios. De que la gente que está peleada, que está lejos de Dios, nosotros somos esos embajadores que reconciliamos a esta persona con Dios. Amén. Pero miren qué maravilloso el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y, escuchen, nos encargó a nosotros, a todos ustedes, a mí, la palabra de la reconciliación. Pero miren este versículo que es tremendo, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Escuchen esto, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando nosotros le decimos a una persona, reconcíliate con Dios, la Biblia dice que es como si fuera Dios mismo hablando a través de nuestra boca. Es como si Dios mismo le estuviera diciendo a esas personas, reconcíliate con Dios. Entonces, cuando tú le hablas a alguien que necesita reconciliarse con Dios, dile, no son mis palabras, acá dice la palabra de Dios, que Dios mismo es el que te está rogando que te reconcilies con Él. Dios nos ha dado el ministerio de rescatar. Adorar a Dios, rescatar al perdido a través del llamamiento de la reconciliación. Nosotros adoramos a Dios, rescatamos al perdido, esa es la misión que tenemos. Y por último, ahora nuestras manos se vienen hacia adentro, equipamos a la iglesia, equipamos a los santos, equipamos tu vida, para que tú tengas las armas necesarias para tener victoria en tu vida. Seguimos en el mismo capítulo. En el capítulo 16 del libro de Hechos, cuando comienza el capítulo, del versículo 11 hasta el 15, habla de la conversión de una mujer muy importante que se llamaba Lidia. Ella era una mujer comerciante que vendía púrpura. El púrpura era algo muy caro que solamente gente de dinero podía adquirir. Por eso los reyes, su vestimenta era de púrpura, porque para teñir esa vestimenta se sacaba de algo que era muy caro para poder. Entonces nadie podía, una persona común, tener un vestido de púrpura. Esta mujer se convierte, escucha a Pablo y se convierte. Después que Pablo sale de la cárcel con Silas, el versículo 40 dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, esta mujer que en este mismo capítulo se convierte y en este mismo capítulo se bautiza y en este mismo capítulo le dice, quiero que vengan a mi casa. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo y Silas van a la casa de Lidia. Lidia se convierte en ese
tiempo. Y Pablo y Silas estaban en Filipos. Todo esto que les conté hoy sucede en Filipos. Ahí comienza la iglesia de los filipenses. Ahí comienza. Lidia se convierte, es una de las primeras convertidas, comienza la iglesia de los filipenses. En un momento la iglesia de los filipenses, ya termino con esto, en un momento la iglesia de los filipenses empieza a crecer, ¿verdad? Primero era una convertida, era Lidia, después el carcelero, y después empieza a convertirse gente, y después hay obispos, y después hay pastores. Bueno, los dueños de la casa eran los pastores, porque las iglesias eran en las casas en ese momento, porque era todo pagano. De hecho, no siquiera había una sinagoga en Filipos. Se juntaban en el río a orar las mujeres. Entonces, muy poca gente, pero empieza el evangelio a caminar. Y empieza el evangelio a formar la iglesia de los filipenses. Y Pablo, cuando ya la iglesia está un poco formada, les escribe una carta, que ustedes la conocen bien, la carta a los filipenses, capítulo 4, y le dice: por lo demás, hermanos, 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿verdad? Él les está diciendo, ustedes ya son una iglesia formada, pero tiene que haber un cambio para que ustedes estén equipados. Primero, tiene que haber un cambio en tu manera de pensar. Si tú quieres que Dios te equipe, que Dios te dé, Dios te lo quiere dar. Dios te quiere dar esa herramienta, Dios te quiere dar esos dones, pero tú tienes que tener una mente pura. Una mente que piense lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es santo, todo lo que es puro. Eso es lo que tiene que haber en tu mente. Porque si no, Dios te da un don y tú tienes un mal pensamiento y lo utilizas mal. Te da gente para que tú cuides y tú tienes un mal pensamiento y la utilizas mal, ese poder que Dios te está dando. Dios quiere que nosotros nos capacitemos, pero primero quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Y esto está relacionado a lo que estuvimos hablando. Tenemos que adorar a Dios. Todos necesitamos entender que esa adoración es importante, que tenemos que sobrepasar los problemas, las dificultades que nos traiga cualquier circunstancia, como hoy que tuvimos esta circunstancia. Bueno, no importa, vamos a cruzar los cerros. Lisa vino con su ayudadora ahí para caminar y se bajó del cerro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno quiere, Inés también tuvo un accidente, algo en su pierna y se bajó ahí del cerro, ¿verdad? Y cada uno de ustedes dijeron, bueno, tenemos una dificultad, pero vamos a llegar, porque es más importante estar donde está Dios. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Tu mente tiene que cambiar, tú tienes que sobrepasar los problemas, tienes que sobrepasar la queja, tienes que sobrepasar los pensamientos negativos, tienes que sobrepasar lo que no sirve, porque si no, no puedes ser equipado. Tiene que haber un cambio en la mente. Pablo le dice a los filipenses, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza. Eso es lo que tiene que estar en tu mente, iglesia. Y entonces después le dice, eso es el versículo 8, en el versículo 9 le dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
lo que aprendiste. Cuando vienes a la iglesia los domingos, tú aprendes algo. Cuando te conectas los martes en la oración, aprendes a orar. Escuchas que otros están orando, aprendes cómo interceder. Cuando te conectas los miércoles en la oración, en la palabra, en el culto, en el servicio, aprendes a adorar a través de una plataforma virtual. Aprendes a escuchar la palabra y a poner por obra lo que estás escuchando. Dice lo que aprendiste y recibiste. Porque no solamente es aprender, como cuando vamos a la escuela, sino es recibirlo en nuestro espíritu. No solamente es aprendernos de memoria, mire cómo ora el pastor, mire cómo ora la pastora, mire cómo ora la hermana, sino que tú lo recibas para tú hacerlo también. Amén. No es solamente aprender, es recibir. Amén. Por eso Pablo le dice, ¿ustedes ven lo que yo hago? ¿Aprendieron lo que hice? Bueno, ustedes háganlo. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que se te hizo carne en ti, lo que oíste, ¿qué es lo que estás oyendo? Lo que vistes en mí. Esto hacer. Y si ustedes hacen todo lo que aprenden y reciben y todo lo que escuchan de la palabra de Dios y todo lo que hacemos, vamos para allá a predicar, vamos a invitar y ustedes están mirando y lo hacen, entonces por consecuencia el Dios de paz va a estar con ustedes. Hay una consecuencia de lo que tú haces como iglesia. Dios quiere derramar la paz completa sobre tu casa y sobre tu familia. Paz. Pero tienes que aprender, recibir, ver, oír y hacer. No solamente ser un espectador. Y esa es la manera de equipar a la iglesia. Porque cuando tú aprendes, recibes, escuchas, miras y haces, tú vas a crecer. Vas a crecer de nivel. Uy, yo no sabía que se oraba así. Voy a empezar a orar así. ¿Pero dónde lo escuchaste? Por eso les animo, les insto. Conéctense los martes, conéctense los viernes, conéctense los miércoles. Tenemos clase para gente nueva con nuestro hermano Javier. Conéctese a la clase que el hermano está dando para que usted crezca, aprenda, sea capacitado, lea su palabra para que usted reciba el equipamiento que usted necesita para cumplir su misión. Ahora vamos, la última semana de junio vamos a ir a hacer una semana. Si usted no puede venir una semana, puede venir aunque sea unos días. Si puede una semana, gloria a Dios. Un viaje misionero para los niños en el valle, como siempre hacemos. Pero necesitamos personas que estén equipadas para dar donde hay necesidad, para cumplir lo que Dios nos llamó a hacer. Y estás a tiempo, hermano, de recibir, de escuchar, recibir, aprender y equiparte. ¿Sabes qué? Así es como se empieza a desarrollar la autoridad espiritual que Dios ya te la ha dado, ya te dio autoridad, pero que a veces no sabemos cómo usar esa autoridad. O a veces le damos la autoridad espiritual que Dios nos ha dado a nosotros, la ponemos en las manos del enemigo y no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Y el enemigo utiliza esa autoridad en contra nuestro. Porque Dios te dio autoridad a ti, pero si tú no sabes recibir, tú le das el lugar al enemigo. Y el enemigo te domina. Y no, tú eres el que en el nombre de Jesús y por lo que hizo Jesús en la cruz, tienes la autoridad. Amén. Tú eres el que recibe los talentos, el que recibe los dones para ponerlos ¿a dónde? Afuera. Y volvemos a lo mismo. Adoramos a Dios. Tenemos el ministerio de reconciliación, el ministerio de rescate a los perdidos y equipamos la iglesia para que vuelva a cumplir
el rol, todo el círculo. Esa es tu misión, hermanos. Esa es nuestra misión. Hemos sido llamados con un propósito: adorar a Dios, rescatar al perdido y equipar la iglesia